Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están amigos y amigas que nos acompañan en una nueva charla informativa sobre anteproyecto, cómo realizarlo para poder postular a nuestro proceso de admisión de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas este 2026? Esta noche nos acompaña el magíster Ricardo González, quien es docente de la maestría en comunicaciones de nuestra universidad y voy a proceder a presentarlo brevemente para que conozcan un poco más sobre él. Él tiene diversos cargos, es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente investigador, miembro de Media Lab de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es editor de la revista Escritura y Pensamiento. Ha tenido diversas publicaciones, más de 20 publicaciones científicas en libros y revistas indexadas en Scopus, Web of Science y Cielo. Últimamente ha tenido muchos trabajos en el 2026, ya ha publicado uno que se llama La inteligencia artificial como actor simbólico. En el 2025 también ha publicado el análisis de la cobertura mediática de la pandemia del COVID-19 en el comercio, la nación argentina y el país de España, entre otros documentos que ustedes pueden apreciar ahora en pantalla que el profesor ha estado trabajando. También tiene una gran trayectoria académica, es licenciado de Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Investigación en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Periodismo y Comunicación y maestro en Periodismo y docente de investigación de RENACIT, y sus áreas de investigación son el periodismo. Entonces, sin más, los dejo para que él nos cuente un poco más sobre la maestría en comunicaciones y sobre todo de cómo realizar un anteproyecto. Adelante, profesor. Muchas gracias, Catherine. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente en esta charla informativa de la Maestría de Comunicaciones, que pertenece a la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Carlos González y a continuación les voy a presentar los lineamientos generales de la maestría. Luego pasaré a las líneas de investigación, al anteproyecto de investigación, que es el asunto de fondo de esta presentación. Bueno, ¿qué somos? ¿A dónde nos enfocamos? Somos un programa de investigación que adopta un enfoque sistémico para el estudio de la comunicación en los sistemas sociales, los cuales lo definimos no como simples flujos o intercambios de información, sino como sistemas concretos compuestos por personas y las cosas que estas personas diseñan, como pueden ser los formatos periodísticos, los formatos audiovisuales, los planes y programas eh, o proyectos de comunicación organizacional, intercultural. En esta maestría entendemos que nosotros, nosotras, no solo formamos parte de estos sistemas, sino que los moldeamos mediante nuestras interacciones, así como también ellos nos moldean a nosotros. Así, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, a través de este programa, buscamos explorar cómo las plataformas digitales y el periodismo de datos están transformando la difusión de la información. Ahora, si hablamos de comunicación intercultural en comunidades indígenas, nuestras propuestas se orientan a analizar el uso de las redes sociales como sistemas semióticos para la preservación cultural. Y si mencionamos otra área de las tantas que abordamos en este programa, como por ejemplo la comunicación organizacional, estudiamos cómo las empresas, las organizaciones, en tanto sistemas sociotécnicos, integran nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, ¿no? Hay, por ejemplo, el desarrollo de herramientas como los chatbots pueden verse en el diseño de artefactos destinados a optimizar el funcionamiento del sistema, siempre bajo una responsabilidad ética, social, ¿no? Asegurando pues, que la tecnología beneficia a todos los agentes involucrados y no solamente a interesados particulares. Entonces, cada uno de estos enfoques refleja la intersección dinámica entre la comunicación y la tecnología dentro de un esquema biológico, político, económico, cultural, que caracteriza a nuestra sociedad en su conjunto.
Y este programa, el de la maestría en comunicaciones, los prepara para plantear y resolver problemas sistémicos, buscando fomentar siempre el trabajo interdisciplinario, ya que entendemos que toda fragmentación de los estudios sociales siempre va a ser artificial. Y cuando abordamos nuestros problemas, siempre pues los pensamos en paquetes que requieren soluciones integrales. Nuestra maestría tiene una duración de 4 semestres académicos. Esto equivale a 2 años de trabajo, de estudio. Tiene como fin perfeccionar las capacidades y las competencias en la formulación, diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de investigación, que pueden ser los básicos, los aplicados y los tecnológicos. Considerando la realidad donde estamos, ¿no? Esta realidad es multicultural. En nuestra realidad existen diversidad de agentes y prácticas sociales que van a la par de los avances en ciencia y tecnología. Ahí donde ustedes pueden ver nuestros objetivos académicos, ahí están pues sentadas las orientaciones, las metas a las cuales aspiramos a llegar, ¿no? Con ustedes. Sin más, pasemos ahora sí al anteproyecto de tesis. El anteproyecto que ustedes deben presentar no es un formulario administrativo, ¿no? El documento de la unidad de posgrado señala que es un instrumento previo al proyecto y a la tesis misma. Es decir, aquí se evalúa si ustedes saben formular un problema científico, si tienen cierto dominio de la teoría y si pueden diseñar una investigación que sea viable. Uno de los problemas más frecuentes que observamos en el proceso de admisión es que muchos llegan con una idea interesante, pero no saben cómo convertirla en un tema de investigación alineado con las líneas oficiales de la maestría. El primer paso no es preguntarse únicamente qué me gusta, sino en qué línea institucional se inscribe mi proyecto de investigación, en este caso el anteproyecto que ustedes van a presentar. Eh, en cuanto a las líneas, por ejemplo, tenemos estas líneas como comunicación, planificación y desarrollo de las organizaciones, donde los temas pueden centrarse en cómo las instituciones públicas, las universidades, las ONG, las empresas diseñan estrategias comunicacionales en contextos de transformación digital. Por ejemplo, se podría estudiar cómo una institución pública integra inteligencia artificial en sus procesos de atención a sus clientes, como una empresa minera, por ejemplo, gestiona comunicacionalmente conflictos socioambientales. Aquí el problema no es solo técnico, sino sistémico, ¿no? Cómo la comunicación impacta en la legitimidad, confianza y sostenibilidad organizacional, ¿no? Tenemos otra línea que es comunicación, poder y sociedad, ¿no? Los estudios pueden analizar las relaciones entre medios, opinión pública, estructuras de poder. Un problema posible sería examinar cómo determinados encuadres mediáticos influyen en la percepción ciudadana sobre protestas sociales, ¿no? O cómo narrativas digitales configuran polarización política. También puede abordarse la circulación de desinformación y sus efectos en la deliberación democrática. Otra línea que ven ahí ustedes es la de cultura, ideología y ciudadanías, ¿no? Que permite investigar cómo se construyen entidades, representaciones, sentidos del espacio público. Por ejemplo, se puede estudiar cómo las plataformas digitales reconfiguran la noción de ciudadanía juvenil o cómo ciertos discursos audiovisuales reproducen estereotipos de género, etnicidad o clase social. Algunos niegan de que existan las clases sociales, pero ¿qué pasa si en la literatura hayamos pues cierto tipo de tendencia, ¿no? En cuanto a esta clase de juicios? Aquí el problema central puede ser simbólico, ¿no? Cómo se producen y reproducen marcos ideológicos en la comunicación cotidiana. Otra línea que tenemos ahí es Estado, instituciones y comunicación política. Los temas pueden centrarse, ahora que estamos a puertas de una campaña, de una elección nacional,
las campañas electorales, se pueden estudiar las narrativas institucionales o la comunicación gubernamental. Un problema claro sería analizar el uso estratégico de las redes sociales por parte de los candidatos presidenciales o evaluar cómo el Estado comunica políticas públicas en contextos de crisis. No se trata aquí solo de tecnología, sino de cómo la comunicación incide en la legitimidad institucional y en la calidad de lo que se supone debe ser un debate democrático. En interculturalidad y estudios de la diversidad cultural, el foco puede estar en el diálogo entre culturas, la representación de los pueblos originarios o ciertas políticas comunicacionales en medios y plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, se podría investigar el uso de nuestras lenguas originarias, entre ellas pues el quechua, ¿no? En las redes sociales institucionales o cómo se presenta la migración en el cine peruano, ¿no? Reciente. Aquí el problema central bien podría ser la inclusión simbólica o el reconocimiento cultural. Otra línea importante es la de periodismo Big Data, sistemas inteligentes. Eh, Se abren investigaciones sobre, por ejemplo, automatización de noticias, uso de inteligencia artificial en redacciones o análisis de datos masivos para lo que significa crear historias, crear crónicas, reportajes, producción informativa en general, ¿no? Un problema concreto podría ser evaluar si los algoritmos de recomendación influyen en la agenda informativa o analizar cómo el periodismo de datos transforma la cobertura en temas públicos. Eh, También está la línea de representaciones de la violencia que permite estudiar cómo los medios construyen narrativas sobre criminalidad, ¿no? Conflicto social o violencia de género. Sobre eso ya tenemos algunas investigaciones en curso de parte de nuestros estudiantes y egresados, ¿no? Un posible problema sería analizar si la cobertura periodística privilegia el sensacionalismo o si contribuye a la comprensión estructural de la violencia, ¿no? Entonces aquí se investiga cómo la comunicación puede reproducir o cuestionar dinámicas sociales profundas a través de teorías y métodos que estén a nuestro alcance. Y una última línea sería pues la de sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia, ¿no? Los temas pueden abordar plataformas de streaming, cultura digital, inteligencia artificial generativa o ecosistemas transmedia. Por ejemplo, se podría analizar la caracterización temática del contenido peruano en Netflix, ¿no? Hay un estudio en América Latina sobre eso y en países andinos, como por ejemplo Bolivia, pero aquí en el Perú, ¿habrá investigación sobre eso? O estudiar, pues, cómo los influencers configuran nuevas formas de mediación cultural, ¿no? El problema aquí es comprender cómo la tecnología va reconfigurando prácticas comunicativas y estructuras sociales. Como pueden ver, cada línea no es un compartimiento aislado, ¿no? Son distintas puertas de entrada para estudiar fenómenos complejos. Lo fundamental es que el problema esté claramente delimitado, tenga un sustento teórico y pueda abordarse con un diseño metodológico viable. Bueno, pasemos a- a ver mejor lo del anteproyecto en cuanto a sus partes más importantes. Eh, Cada una de estas partes nos van a permitir ilustrarnos en cuanto al desarrollo de esta importante tarea que tenemos, desde lo que viene a ser el título hasta las referencias bibliográficas, ¿no? Yo voy a tratar de ilustrar cada parte usando como ejemplo un posible estudio sobre elecciones generales 2026 en el Perú. Así que eh, vamos a abrir este anteproyecto y reconocerlo parte por parte en cuanto a los elementos, características que lo conforman. Bueno, comenzamos con lo que viene a ser el título provisional. Según nuestras normas, debe constar en un máximo de 20 palabras. El título no puede ser amplio ni ambiguo.
no vayan a escribir, por ejemplo, comunicación política en el Perú, porque eso no delimita nada, ¿no? Un título adecuado podría ser mensajes negativos en las campañas presidenciales peruanas en Facebook o en TikTok, ¿no? Durante las elecciones generales 2026. eh, Tener una propuesta, ¿no? De título como esta pues, nos llevaría a inscribirnos claramente en una de las líneas que ya había presentado, ¿no? En ese caso, la de Estado, instituciones públicas y ciudadanía política, porque el eje del estudio no es la tecnología en sí misma, ¿no? Sino la dinámica comunicacional de actores políticos en un proceso electoral que impacta directamente en el sistema institucional y en el debate, se supone, democrático, ¿no? Aunque utiliza plataformas digitales como TikTok y Facebook, el fenómeno central es la estrategia discursiva en una campaña presidencial, es decir, comunicación política en el marco del Estado. Y esto es importante que lo entiendan. La línea no la define la herramienta que van ustedes a utilizar, sino el problema que se va a investigar. Entonces, cuando yo les digo mensajes negativos en campañas presidenciales peruanas, en redes sociales durante las elecciones generales 2026, estamos delimitando un fenómeno. ¿Cuál vendría a ser el fenómeno? Los mensajes negativos. Los agentes o actores, los candidatos presidenciales, las plataformas, pueden ser TikTok o Facebook, ¿no? O ambas u otras. El contexto, las elecciones 2026, las elecciones generales. ¿Y en qué espacio? En el espacio peruano, ¿no? En nuestro país. Entonces, un buen título ya anticipa el problema y el diseño metodológico que vamos a adoptar. Luego viene el resumen ejecutivo, en un máximo de 200 palabras, pero hay que tomar en cuenta de que para poder hacer un resumen tengo que haber desarrollado los otros ítems del anteproyecto. Y una vez que haya desarrollado esos otros ítems, de una manera proporcional a lo que en cuanto a extensión y contenido he trabajado, voy a construir mi resumen, ¿no? Un ejemplo sólido de resumen podría ser este que en torno al tema que es seleccionado nos diga lo siguiente, ¿no? Esta investigación o este anteproyecto analiza la frecuencia, analiza las características de los mensajes negativos en las publicaciones digitales de los candidatos presidenciales peruanos durante las elecciones generales de 2026, ¿no? Eh, entonces ya con la palabra analiza, estoy fijando el problema. Ahora, ¿desde qué enfoque? Yo puedo en el resumen indicar desde el enfoque de la comunicación política y el análisis de contenido digital, ¿no? Donde se van a examinar publicaciones oficiales en redes sociales, ¿no? Puede ser TikTok o Facebook, con el fin de identificar el tipo de ataque empleado. Puede ser un ataque de tipo personal o programático. También puedo examinar la intensidad discursiva, la relación con la estrategia electoral. ¿Y qué es lo que buscaría aportar este estudio, ¿no? En mi resumen lo puedo indicar claramente ahí, aportar evidencia empírica al debate sobre polarización y calidad del debate democrático en el Perú de nuestros días, ¿no? Entonces, en ese resumen ya aparece el problema, aparece el enfoque, el método y el aporte que necesitamos. Pero para construir, reitero, el resumen, primero tengo que desarrollar los otros ítems, ¿no? Y una vez que haya desarrollado esos ítems, construir el resumen en un máximo de 200 palabras. Pasemos ahora al planteamiento del problema, ¿no? Eh, Igual que en el caso del resumen, el máximo es de 200 palabras. Y este comento, o mejor dicho, este ítem, puede constar de tres párrafos, ¿no? En un primer párrafo centras la situación problemática general, en un segundo párrafo la situación concreta, y en un tercero, pues la pregunta o problema de investigación. Un primer párrafo yendo en línea con el tema que yo les había sugerido,
podrían explicar que en la literatura académica, científica, existe debate sobre el aumento de la negatividad en campañas digitales y su impacto en la polarización política. ¿Se han reparado en lo que he dicho? Estoy hablando de literatura académica, que nos permite situar nuestro tema dentro de una problemática general que ya la han tratado otros autores. Para eso tengo que recurrir a bases de datos o a motores de búsqueda que me puedan proporcionar trabajos, artículos o tesis que se liguen directamente al tema. El segundo párrafo, la situación concreta peruana, ¿no? Aquí contextualizar, eh, eh, en ese caso, en el espacio, en el tiempo, ¿no? Que quiero yo hacerlo. En cuanto a objeto, por ejemplo, las elecciones generales 2026. El tercer párrafo ya vendría a ser la pregunta de investigación, pero para llegar a la pregunta tengo que haber identificado un vacío, ¿no? Algo que la literatura que ha trabajado sobre eh, una aproximación sobre el mismo no había podido abordar en un contexto nacional o local. De tal forma que la pregunta de investigación, que sería pues la de un tercer párrafo, la pueda formular de esta manera, ¿no? ¿Con qué frecuencia y bajo qué modalidades discursivas se emplean mensajes negativos en las publicaciones digitales de los candidatos presidenciales peruanos durante el proceso electoral 2026? Entonces, ya con el planteamiento del problema queda claro el fenómeno, el contexto, el tiempo y la carencia de evidencia empírica específica. Ahora, el objetivo. El objetivo cuenta con un máximo de 50 palabras. El objetivo general podría formularse así, ¿no? Analizar la frecuencia, las características de los mensajes negativos de las publicaciones digitales de los candidatos presidenciales peruanos durante las elecciones generales 2026. Y puedo yo plantear objetivos específicos claros, desagregados del general. Por ejemplo, puedo identificar el tipo de mensaje predominante en las publicaciones. Predomina más los mensajes positivos, los negativos o básicamente los de contraste. También puedo clasificar los mensajes negativos según su orientación discursiva, si corresponden a un ataque personal o a un ataque programático. También puedo comparar la frecuencia de los mensajes negativos según las plataformas que me ponga yo a estudiar. Si yo escogí pues TikTok y Facebook, pues puedo en ese caso comparar las regularidades, las frecuencias que hay sobre ese tipo de mensajes en dichas plataformas. También examinar si existe diferencia en la intensidad, negatividad según la posición ideológica del candidato. Entonces, de acuerdo al ejemplo, eso es precisión, ¿no? Cada objetivo específico corresponde a una dimensión o categoría que pueda yo, si mi estudio es cuantitativo, medir y si es cualitativo, comprender. En la justificación que debe trabajarse un máximo de 150 palabras, debes explicar por qué es relevante el estudio. Podrían argumentar que comprender la dinámica de la negatividad digital en el Perú es importante para evaluar la calidad del debate democrático. Pero también pueden ustedes señalar que existe, y eso producto de la revisión de la literatura que hayan hecho, escasa investigación empírica sistemática sobre campañas digitales en el contexto peruano. Probablemente hayan muchas más investigaciones en el norte global y en muchos países latinoamericanos como México, Brasil y Argentina, pero no en el contexto peruano. ¿Y eso qué justifica? El aporte académico que ustedes van a brindar. La justificación debe responder siempre pues a qué aporta el estudio y a quién podría estar beneficiándolo. Eh, seguimos avanzando en antecedentes y marco teórico. En un máximo de 800 palabras, ustedes deben demostrar conocimiento del estado del arte, ¿no? Lo podrían organizar de esta forma, ¿no? Primero, revisan estudios internacionales sobre su tema. Yo he puesto un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo puedo examinar estudios internacionales sobre campañas negativas y polarización digital. Sobre qué cuenta la literatura que has seleccionado sobre tu tema. Pues eso lo tienes que colocar ahí, ¿no?
Segundo, revisar investigaciones latinoamericanas, investigaciones nacionales sobre comunicación electoral en redes sociales. Tercero, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En relación al que ya he marcado. No, no es que vayan a hacer todo sobre elecciones, sino que quiero que quede clara esta idea, ¿no? Que cuando se trabajan antecedentes, tú trabajas sobre literatura que sobre tu tema trate. Puedes empezar por trabajos internacionales, luego regionales y terminar pues con nacionales. Luego, explicar la teoría que usarás como lente explicativo o interpretativo. Por ejemplo, para el caso que yo he colocado como ejemplo, teorías sobre campañas negativas o también sobre agenda setting o framing político. Aquí no se trata de enumerar autores, sino de construir un marco conceptual que permita, ya cuando este anteproyecto derive hacia un proyecto, hacia el desarrollo de la tesis, una mejor interpretación, una mejor comprensión de los datos, ¿no? La metodología está asignada a un máximo de 250 palabras, debe ser sistemática y clara, indicar el enfoque, los métodos, las herramientas que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, en mi caso, yo podría adoptar un enfoque cuantitativo mediante un análisis de contenido. Podría yo indicar de que busco recopilar publicaciones oficiales en TikTok o quizá en Facebook o en ambas de los candidatos con mayor intención de voto durante el periodo electoral de campaña electoral 2026, ¿no? El periodo oficial de esa campaña. La unidad de análisis sería pues cada publicación individual y a partir de ahí propondría elaborar una matriz de codificación que incluya variables que las puedo rescatar de los objetivos específicos, ¿no? El tipo de mensaje, la orientación del ataque, la intensidad discursiva, la plataforma digital. También puedo colocar cómo van a ser procesados esos datos, ¿no? Si voy a emplear un SPSS o voy a emplear un Atlas TI, o en vivo para identificar lo que de acuerdo a mis objetivos busco lograr, busco alcanzar. En mi caso, por ejemplo, me interesan las frecuencias, los patrones. Eso muestra entonces coherencia entre el problema y el método que voy a emplear. Finalmente, las referencias bibliográficas, ¿no? Estas deben consignar solo los autores citados y registrados bajo una norma estandarizada de publicación llamada paciente. No es simplemente un listado ornamental, sino debe ser evidencia de trabajos que pertenecen a la comunidad científica y que ustedes han logrado citar, referenciar en el contenido de su anteproyecto. Ah, me olvidaba, está también el cronograma de actividades que distribuye fases desde el primero al cuarto semestre, todo de manera tentativa. El primer semestre podría corresponder eh, a lo que es la revisión bibliográfica, la delimitación teórica. El segundo semestre, que sería el seminario de tesis 2, a lo que viene a ser el desarrollo del marco teórico. En el seminario de tesis 3 eh, lo que corresponde a la matriz de codificación, a la recolección de datos, y en el tesis 4 al procesamiento, al análisis estadístico, a la redacción final de la tesis. Cierro con esto. Un buen anteproyecto no es solo una buena idea, es una estructura coherente donde cada parte corresponde a la anterior. Si el título se delimita bien, el problema es claro, y si el problema es claro, el objetivo es preciso, y si el objetivo es preciso, pues la metodología va a ser coherente, y eso es lo que nos interesa evaluar en la admisión. Me parece que en las siguientes plantillas están las cosas que se van a evaluar. Eh, Dentro de estas cosas, cuáles son los criterios que se van a tomar en Sí, cuenta en general. sí. Eh, Salgamos, por favor, de esta plantilla y volvamos a la presentación del PDF, por favor. Ujú. Sí, mientras les voy adelantando, ¿no? Siempre va a ser importante la coherencia, la claridad. Será importante también considerar la calidad de las fuentes que utilizan para
hacer su revisión de la literatura. Muchas veces eh, uno recurre a materiales un tanto truchos, ¿no? Que no tienen peso académico, eh, científico. La idea es más bien que podamos siempre seleccionar lo mejor, ¿no? De la literatura para poder trabajar mejor nuestra propuesta de investigación. Bueno, entonces ahí en la presentación está pues lo que yo les mencionaba, la claridad con la que se debe manejar el problema de investigación, presentar el problema de investigación, la solidez de lo que van a justificar ustedes. Em, ¿Qué más tenemos? Manejo del campo teórico y coherencia con Ajá, las líneas de investigación. ajá, las líneas que ya les había presentado. Muy bien, Catherine. Creo que eso sería todo, ¿no? Para luego dar pase a las preguntas, a los comentarios. Todo, entonces empezamos con las preguntas. Tenemos algunas ya que hemos podido recoger. Nos pregunta Marta López, ¿es mejor elegir un tema muy contemporáneo, redes sociales, desinformación, inteligencia artificial, o uno quizás más clásico, ¿no? Teorías de la comunicación, análisis de medios tradicionales? ¿Qué valora más el comité? No, en esa parte no hay problema en cuanto a la elección eh, del objeto de estudio. Pueden ser sobre medios, tecnologías disruptivas, como también sobre medios clásicos, la prensa de papel, la radio. Ya, por ejemplo, es el Día Mundial de la Radio. La radio convencional, porque también la radio ha ido evolucionando con el tiempo. Las teorías más bien vendrían a ser eh, los fundamentos, los soportes que necesitamos para, por ejemplo, en el caso de una investigación cuantitativa, identificar una hipótesis, porque de las teorías se extraen las hipótesis y a través de la investigación se corroboran, se comprueba. O en el caso cualitativo, la teoría puede ayudar a interpretar, a contextualizar aquello que me interesa resolver como problema. Bueno, en ese caso, eh, las teorías no son propiamente tema o objeto de estudio, sino más bien son una parte importante que van a sostener, van a ayudar a nuestro trabajo de investigación, así esté orientado a medios clásicos o a medios disruptivos. Perfecto. Tenemos una pregunta adicional. Y nos comentan, Moisés Vila, ¿qué pongo en metodología si nunca he hecho una investigación formal? ¿Cuantitativa, cualitativa, mixta? ¿Qué es más recomendado? No, no hay recomendaciones sobre metodología, es el método que corresponda al paradigma, ¿no? que uno maneje, ¿no? Por ejemplo, si me interesa hallar regularidades o frecuencias de tipo estadístico, entonces mi método, el diseño del método va a ser cuantitativo, por ejemplo. Si me interesa más que hallar regularidades o frecuencias, comprender eh, un determinado fenómeno a partir de la mirada subjetiva de lo que son las cosas, pues mi método va a ser cualitativo. Ahora también puedo combinar ambos métodos, puedo combinar el quanti con el quali. Se dice que el quali le da profundidad a los datos que de manera cuantitativa haya obtenido. Y en cuanto a lo quali, se dice de que pues lo quali puede efectivamente ayudarnos a comprender diversos fenómenos para que ya lo quanti se encargue de identificar posibles patrones, ¿no? Entonces hay una combinación saludable entre ambos métodos de trabajo. Uno puede optar por lo mixto o puede quedarse en lo cualitativo o cuantitativo puro. Eso ya depende de qué objetivos uno se haya planteado. Tenemos justo ahora una pregunta desde el Facebook. Víctor Zapata. Buenas noches, profesor. Una consulta. ¿Usted es actualmente el asesor del proyecto de tesis de los alumnos egresados en esta maestría? Entonces, si Sí, usted nos va a asesorar. no, claro, sin ningún problema. Somos todo un corpus, ¿no? de docentes
asesoramos, guiamos de acuerdo a nuestras propias líneas de investigación. Yo, por ejemplo, me enfoco en líneas que tienen que ver pues, con eh, eh, comunicación, poder y sociedad. Me vinculo mucho a líneas que tienen que ver con tecnologías disruptivas y si el proyecto o la propuesta de investigación está orientada básicamente a la línea en que yo trabajo, pues estoy aquí como asesor, ¿no? Igual con mis demás colegas que trabajan otras líneas y pueden ayudar a darle continuidad e incluso coautoría, ¿no? a los productos que vayan saliendo de las propuestas que ustedes están trabajando. Porque, por ejemplo, una idea que ya desde hace años trabajamos en nuestro programa es la de publicar artículos científicos como requisito para poderse graduar de este programa. Entonces, de tal forma que cuando uno selecciona a su asesor, también ya lo está tomando como un coautor del trabajo que va a hacer con él. Las tesis también son coautoría, solo que en ese caso el protagonismo lo tienen de manera mucho más visible ustedes, pero los artículos que son eh, elementos importantes, productos importantes dentro de la producción científica, la pueden hacer en coautoría con su docente si aspiran pues a publicar en revistas indexadas de muy alto nivel. Y si no son revistas de alto nivel, sino de un nivel mucho más modesto, igual el asesor contribuye en acompañarlos en todo ese proceso, ¿no? De principio a fin. Bueno, Valentín Fuentes nos consulta ahorita por el Facebook. A nivel cualitativo, ¿qué es lo que más evalúa el comité? Está interesado en una investigación de periodismo transmedia con derechos por recursos hídricos, periodismo de datos y periodismo de investigación. No, bueno, al margen del diseño, ¿no? Que puede ser cuanti y quali, lo que se evalúa es la coherencia, la consistencia, la claridad con la que se vaya a trabajar. Eso es general, ¿no? Y importa mucho cuando uno hace una propuesta de investigación, un anteproyecto, ya sea de corte cuantitativo, cualitativo o mixto, ¿no? No hay eh, una particular en especial, ¿no? Por supuesto que ya en el desarrollo, en el desarrollo del programa, cuando se den los cursos de seminario, ya habrán algunas especificaciones, algunos aclares, algunas profundidades que se necesitan de acuerdo al diseño que uno ha adoptado, ¿no? Probablemente, si uno pues sigue estos journals, ¿no? En estudios cualitativos, encuentre nuevas herramientas a las tradicionales que fácilmente puede incorporar en su estudio y que como una contribución al programa nos lleve pues por otras rutas, por otros linderos en el tema de la investigación. Esas son cosas que van a ir brotando en la interacción que se va a tener con los profesores, profesoras de este programa. Ahora nos vuelve a preguntar Víctor eh, si este enunciado es correcto para un proyecto de tesis, análisis y propuesta de estrategias comunicacionales integrales para fortalecer la gestión publicitaria digital en el Hotel Costa del Norte SRL en Chiclayo. Bueno, un poco extenso ese título, ¿no? Eh, bueno, el primer requisito es que no sea demasiado extenso, un máximo de 20 palabras, ¿no? Como nos lo indica. Eh, el otro punto importante es que para afinar los títulos, uno tiene que revisar literatura, ¿no? Si tú vas a decir análisis y propuesta de estrategias comunicacionales para fortalecer la gestión publicitaria digital, ¿qué investigaciones sobre estos elementos, sobre estas variables existen? ¿Y de qué forma puedo ir afinando, perfilando mejor la idea que yo estoy ahí planteando? Porque yo no puedo tener respuesta a todo lo que puedas de manera suelta ir saliendo, sino que también tengo que revisar, ¿no? Tomarme esa molestia de revisar otros trabajos, otros papers que puedan por ese lado ayudarme también a definir mi propuesta, ¿no? Yo creo que como título no está mal, pero siempre es bueno contrastar con otras fuentes. Cuando a mí me presentan anteproyectos, lo que yo hago es ver qué literatura se ha consultado
y de esa forma saber si podemos alinear mejor esa propuesta que yo tengo. Yo creo que la idea es muy buena. Las estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la gestión publicitaria, pues es una oración, es una enunciación que, que tiene literatura, tiene mucha literatura, probablemente en inglés más que en español, ¿no? Esa es otra cosa importante, ¿no? En español pueden abundar trabajos, pero quizás no estén bien hechos, ¿no? Probablemente fallen en su ámbito metodológico, probablemente no haya una consistencia clara entre objetivos, métodos, resultados, discusión, conclusiones, pero si uno consulta literatura de calidad, podría pues diseñar mejor su trabajo, ¿no? Esa es la idea pues de todo investigador, investigadora, ¿no? Que vaya a nuestro programa, que tenga un poco de curiosidad y buscar pues buenos trabajos, buenos materiales que respalden las propuestas que yo tengo. Pero como se trata de un anteproyecto, por lo menos con que esté lo suficientemente claro y coherente, pues basta, ¿no? Pero hay que pensar más adelante qué literatura yo voy a tomar en cuenta para poder pensar mejor mi trabajo, ¿no? Por ahora no tendría nada que observar al respecto en torno a la propuesta de Víctor. Me parece que reúne todos los elementos, solamente habría que precisar una cuestión temporal porque las estrategias comunicacionales pueden ser pues antes o post a la pandemia, probablemente después de la pandemia hayan cambiado muchas cosas. Bueno, eso también me puede ayudar un poquito la literatura que yo revise. Justo ahora nos preguntan, tenemos preguntas relacionadas a la parte bibliográfica que acaba de comentar, profesor. ¿Qué fuentes bibliográficas nos comenta? Y también si pueden citarse autores más clásicos como McLuhan, Habermas o Castells, o se espera un manejo de bibliografía más actualizada de los últimos años. Mm. Bueno, empiezo por lo último. ¿Saben qué día es hoy? Es 13 de febrero. Y hoy día se celebra el Día Mundial de la Radio y también el Día Internacional del Condón. Mañana es el Día de San Valentín y ayer fue el Día Internacional de las Niñas y Mujeres en la Ciencia. Pero dentro de todas estas fechas, hoy día se conmemora un año más del natalicio de Paul Felix Lazarfeld, ¿no? Que fue un destacado sociólogo austriaco-estadounidense, reconocido como el fundador de la sociología empírica moderna y una figura clave en la investigación de medios de comunicación y comportamiento de voto. Él tiene un libro clásico, The People's Choice, ¿no? Del año 44, 1944. A raíz de una pregunta que me hacía una estudiante esta tarde sobre criterios para una buena elección, es cómo llegaba Lázarfeld. Y es por eso que sé que hoy es el día de Lázarfeld. Si no fuera por esa consulta, no sabría pues qué decir. Y me he dado cuenta que el libro clásico de Lázarfeld del año 44 sigue siendo citado hasta la fecha. Incluso hay un paper del año 2026 que lo cita. Hay autores clásicos, como lo que se ha mencionado, que están presentes en los estudios de comunicación. Hace poco un dossier en investigación, un dossier sobre investigación en comunicación, hablaba de que muchas de las teorías que no son particularmente nuestras porque no han nacido en los estudios de comunicación mismos como disciplina de comunicación, sino estudios sociológicos, psicológicos, sociopsicológicos. eh, Son clásicos, son tradicionales. Hay tradiciones de más de 70 años que todavía siguen vigentes y presentes. Pero hay autores que a través de sus papers del 26, del 25, del 24, los actualizan o los acomodan o los complementan con otras teorías más contemporáneas. ¿Cómo sabemos todo eso? Pues justamente a través de estos papers, estas publicaciones. Si no fueran por los papers, publicaciones de ese tipo, los artículos científicos, pues no sabríamos realmente si muchos de estos autores clásicos todavía siguen siendo citados. Lasserfeld está vigente, está también vigente Merton, está vigente McLuhan,
El otro señor, el que propuso su modelo de comunicación funcionalista, ¿cómo se llama? Se me dio su nombre. Siguen presentes en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones. Algunos los acomodan al compás de estos nuevos tiempos. Hay una teoría clásica que es la teoría de usos y gratificaciones, que se pensó para los medios clásicos y ahora está pues utilizándose para lo que son las redes sociales, entre ellas el TikTok, por ejemplo. Eso es lo que no importa, ¿no? Son estudios clásicos, pero que nos podemos dar cuenta de su importancia, de su validez a través de la revisión bibliográfica. Y la otra pregunta estaba relacionada pues justo a las fuentes que uno recomienda. Bueno, como estamos todavía en la etapa de anteproyecto, se podría utilizar motores de búsqueda que en relación al tema que tengo, pues otros lo hayan trabajado. Eh, no puedo hacer todavía una discriminación muy específica porque no tengo acceso como estudiante o como futuro estudiante a las bases de datos. Nosotros sí trabajamos con bases de datos y podemos a través de determinados filtros seleccionar una bibliografía más selecta. En el caso de ustedes, con que puedan a través de algún motor de búsqueda como el Google Académico o el Google Scholar, identificar trabajos que se relacionen con el de ustedes, con tal de que pues sean coherentes y claros, no habría ningún problema, ¿no? No habría ninguno. Pero no citen trabajos pues que uno ve pues, ¿no? A simple vista que son pues están muy mal hechos, ¿no? Que están muy mal redactados, que citan referencias que no están en el cuerpo del trabajo o al revés, trabajos pues de instituciones, no voy a mencionar de dudosa procedencia, ¿no? Uno tiene que también ser un poquito más exquisito, exigente. Hay trabajos de UNAM, hay trabajos de Buenos Aires, hay trabajos de universidades brasileñas, españolas, que nos pueden servir en este trabajo, ¿no? Eh, Ahora, si uno puede hacer uso de la inteligencia artificial, también puede hallar trabajos, documentos importantes. Se dice que la inteligencia artificial alucina y nos inventa autores o nos coloca DOIs o enlaces que no corresponden al autor. Pero está ido también sofisticándose un poco, ¿no? Y dependiendo de qué IA utilices, puedes identificar trabajos mucho más precisos, ¿no? Eso depende pues de tu familiaridad con con dichos recursos y utilizar esas fuentes no estaría mal, ¿no? Siempre y cuando existan, siempre y cuando pues sean reales, ¿no? Porque por ahí podría haber algún pequeño problema, pero últimamente estoy viendo de que incluso a través de el ChatGPT, a través de otros que ustedes ya conocen, el Gemini, por ejemplo, sí se pueden encontrar trabajos interesantes. Pero esa es la etapa de anteproyecto, porque ya cuando se entre al proyecto, en los cursos de seminario, yo creo que el uso ya más técnico, más profesional de bases de datos, pues sin duda va a ayudarles a madurar estas propuestas de investigación que tenemos a nuestro alcance. Muy bien, profesor. Tenemos una más, bueno, dos. ¿Existen proyectos de investigación colectivos en el departamento donde mi tema podría insertarse? Colectivo, se refiere a trabajos que uno puede hacer con dos, tres. Me parece eh, que sí, porque dice, pregunto porque en mi experiencia anterior, integrarme en un equipo enriqueció mucho mi trabajo y agilizó el trabajo de campo. mm, No, Ujú. no, no existe tal figura, pero lo que sí se puede hacer es integrarte a un grupo de investigación. Ahí trabajarás con profesores, estudiantes, que manejando pues tu tema, acorde a la línea del grupo de investigación que se tenga, pues puede ayudarte a desarrollar mejor tu propuesta de investigación y de paso, con ese equipo, producir algún artículo que pueda ser publicado en una muy buena revista. Tenemos actualmente tres grupos de investigación en relación a comunicación. Uno es el Media Lab, el otro es Incomum y otro que se llama Ayúdame Catering. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo se llama el otro? Incomum, Comor, ¿no? Comor, que está orientado a Humor. comunicación profesional. Ajá. Incomum a lo que es audiovisuales y Media Lab que abarca pues tecnologías disruptivas, medios, sociedad, eh, comunicación intercultural. Ahora la última pregunta. Dice, ¿se espera que los estudiantes publiquen avances de su investigación o participen en
egresos durante estos años de maestría. Ujú. Sí, de hecho, para el segundo semestre de este año, el 2026-2, ya se estará convocando eh, las propuestas que ustedes ya hayan desarrollado en el seminario de tesis 1 y parte del seminario de tesis 2 para presentarlas en el coloquio de posgrado, que vendrían a ser mesas que se organizan en función de una temática para que presenten sus avances, presenten incluso los resultados iniciales, los resultados que hayan podido obtener de manera un poquito adelantada a lo que va a ser el siguiente año. Eso en el primer año. Y a lo largo de lo que viene a ser la formación en el posgrado, ustedes pueden presentar artículos científicos, ya sea en coautoría con su asesor o de manera ya muy personal, muy particular. Sé que los cursos que ustedes van a llevar promueven pues la publicación de artículos. Cada curso, por lo menos de los que he conocido el año pasado, como trabajo final ha propuesto eso, ¿no? Que ustedes construyan un artículo y aunque no tenga que ver con su tema, también los puedan ir publicando en revistas indexadas. Esa es la tarea, ¿no? del programa, ¿no? Que no simplemente se viertan tips sobre cómo hacer una investigación, sino que se aprenda haciendo. Y para eso, pues cuentan con nosotros para poderles apoyar, ayudar en esta tarea. Igual pensar de que la tesis no es la última gran tarea que como parte de la formación de este posgrado ustedes tienen, sino que es el inicio de una carrera como investigadores. El artículo, la tesis, la presentación del coloquio es el inicio de una carrera que va a tener que, si quieren que siga rindiendo sus frutos, irla haciendo en su vida pues académica o profesional, con miras pues a un doctorado o al margen de un doctorado que en sus propios centros, espacios de trabajo puedan incentivar la curiosidad, la innovación, la búsqueda pues de nuevos problemas y soluciones que hay en nuestra sociedad. Hay una pregunta adicional. eh, sí, en base al enunciado del proyecto que le mencioné líneas arriba, la anterior pregunta del proyecto de investigación sobre estrategias comunicacionales integrales para fortalecer la gestión publicitaria digital de un hotel en Chiclayo, ¿cuál sería, de acuerdo a su experiencia, la línea de investigación? Ya, no es difícil porque, a ver, mira, comunicación, poder y sociedad no lo es porque ahí estudiamos relaciones entre medios, opinión pública, estructura de poder. Cultura, ideología y ciudadanías tampoco porque ahí tú ves identidades, representaciones y sentidos de espacio público. Estado, instituciones públicas, comunicación política tampoco, ¿no? Periodismo, Big Data, sistemas inteligentes de ninguna forma, representación de la violencia menos. Tenemos sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia y la otra que vendría a ser comunicación, planificación y desarrollo de las organizaciones. Esa sería tu línea, ¿no? Comunicación, planificación, desarrollo de las organizaciones, ¿no? Temas que se pueden centrar en todo tipo de organización, como en ese caso la de un hotel, ¿no? Me parece que tu propuesta era sobre un hotel en Chiclayo, ¿no? Un contexto de transformación, pues, digital, ¿no? Ahí está tu línea. Bueno, profesor, hasta ahí han sido todas las preguntas respecto al anteproyecto. Solo tenemos una pregunta que era sobre la estructura del proyecto de tesis. Entonces, de maestría, y para las personas que preguntan por eso, se tienen que comunicar con el siguiente correo: upg.letras@unmcm.edu.p, que es el correo que se encarga de la obtención de grados académicos de magíster y doctorado, así que ahí les van a poder responder sus dudas sobre la estructura de tesis para maestría, la documentación requerida y demás. Y bueno, profesores, esas han sido todas las preguntas. No, no hay ninguna adicional. Me parece que hemos contestado todo. Ha estado bien activo el chat. Algunas personas que han sido incluso estudiantes de nuestras maestrías estaban ahí consultando.
Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Entonces, si quiere dar alguna recomendación final para los futuros estudiantes de la maestría. Sí, bueno, entender que la investigación en comunicación social es fundamental porque constituye el vehículo principal de las relaciones humanas y la cohesión de los sistemas sociales. Para eso es indispensable eh, pensar pues, en cómo podemos a partir de las evidencias que obtengamos de todo trabajo de investigación, evidencias de cómo organizar el trabajo y cómo en un plano mucho más macro, mucho más amplio, el ejercicio mismo de la democracia, ¿no? Y eso requiere de diálogo para, a partir de las evidencias, negociar intereses y opiniones, ¿no? Y dado que los problemas sociales, como les decía al principio, no se presentan de forma aislada, sino en paquetes, el estudio científico de la comunicación permite desvelar, ¿no? Los mecanismos reales más allá de los simples flujos de información o del discurso que subyacen a la opinión pública, la cultura y el poder político. Entonces, anímense pues a postular a esta maestría, a dialogar, a discutir los temas que en cuanto al contenido de este programa se propone y contribuyamos al avance pues, de estos estudios en nuestro campo. Gracias. Listo, profesor. Muchas gracias. Igual esta conferencia va a quedar grabada para ustedes y los esperamos en las aulas y en todo el proceso de inscripción. Muy buenas noches. Buenas noches.